Cierra los ojos y piensa en un mañana en el que las urbes no se levantan con grúas, sino que brotan como organismos vivos. Dibuja en tu mente un planeta donde defender nuestros litorales del arrase total no exija barreras de concreto sombrío, sino apenas un latido de corriente bajo la superficie del océano. Supón que para erigir una torre de 100 pisos, o rescatar una costa devorada por el oleaje, pudiéramos prescindir por completo de esa pasta gris que está envenenando la Tierra. En su lugar, visualiza a una ingeniera hundiendo un electrodo en el agua salada y liberando un pulso diminuto, una descarga eléctrica tan suave como un cosquilleo directo al interior de los granos de arena. Y entonces sucede lo imposible. Delante de tus propios ojos, lo que hace un instante era sedimento frágil e inestable. Comienza a vibrar, a fusionarse, a endurecerse, convirtiéndose en piedra firme e imperecedera en apenas unos minutos. Seguramente te quedarías sin palabras, pero esto ya está pasando hoy, en un laboratorio del estado de Illinois. Y lo que de verdad deberías preguntarte no es si funciona, sino por qué la humanidad necesitó medio siglo para prestarle atención. Mi nombre es Rafael González, y esto es Nova Gea. En este episodio abordamos uno de los grandes retos de la civilización contemporánea. Echa un vistazo a cualquier metrópoli, y prácticamente todo lo que alcanzas a ver está hecho de hormigón. Viaductos, centros médicos, represas, incluso el techo que te cubre ahora mismo. El hormigón ostenta el título de material constructivo más empleado en toda la trayectoria de nuestra especie, y su ingrediente esencial es el cemento. Sin embargo, el cemento esconde una factura medioambiental devastadora. Su producción obliga a calcinar roca caliza a temperaturas de 1500 grados Celsius dentro de hornos descomunales, arrojando a la atmósfera volúmenes descabellados de dióxido de carbono. Para dimensionarlo, si el sector cementero fuese una nación, ocuparía el tercer puesto entre los mayores contaminantes del globo con un 8% de todas las emisiones, superando la huella conjunta de toda la aviación y el transporte marítimo mundial. Y lo peor es que parecía imposible renunciar a él, o eso nos habíamos resignado a creer, porque hoy vamos a sumergirnos en una innovación tan disruptiva, tan ingeniosa y tan transformadora, que convierte arena dispersa en roca compacta justo bajo tus pies sin hornos, sin temperaturas extremas y sin una sola molécula de CO2. Sin embargo, antes de mirar hacia adelante, necesitamos retroceder en el tiempo. Para comprender la relevancia actual de esta innovación, debemos viajar hasta 1976. Todo comenzó no en unas instalaciones de última generación, sino en las profundidades del océano frente al litoral de Texas. Ahí un arquitecto de origen alemán, de nombre Wolf Hilberts, llevaba a cabo algo que cualquier profesional de la ingeniería en aquella década habría calificado de disparate. Hilberts carecía de formación en química, pero vivía cautivado por una cuestión extraordinaria. ¿De qué manera un arrecife coralino logra fabricar una estructura más resistente que el concreto industrial, valiéndose únicamente de agua salada y de su propia fuerza biológica? Un arrecife de coral es en esencia una metrópoli de roca edificada por minúsculos pólipos que operan como diminutos electricistas naturales. Estos seres modifican la composición química del agua a su alrededor, hasta generar condiciones alcalinas ideales para que el carbonato de calcio se deposite capa tras capa. La Gran Barrera de Coral constituye la mayor obra arquitectónica jamás erigida por organismos vivos, y su existencia depende de esa coreografía precisa entre minerales y energía. Pero el coral no es el único maestro constructor del océano. Las ostras captan iones de calcio y bicarbonato directamente del medio marino a través de proteínas altamente especializadas y ajustes milimétricos del pH en su entorno inmediato. Fuerzan a esos minerales a dejar su forma disuelta y a solidificarse en finas capas de nácar y calcita. Se trata de una construcción partícula a partícula. Estos moluscos son auténticos genios de la química aplicada. No moldean su caparazón del modo en que nosotros moldeamos un bloque de cemento, lo precipitan. Hilbert se planteó si era viable imitar ese prodigio prescindiendo de cualquier organismo vivo. Para averiguarlo, introdujo una armadura metálica en el mar
y le suministró corriente eléctrica continua a un voltaje mínimo. Lo que sucedió después no tenía precedentes fuera del reino biológico. Los minerales que permanecían invisibles disueltos en el agua comenzaron a solidificarse y a depositarse sobre el metal estrato a estrato, dando forma a una piedra compacta y tenaz, surgida prácticamente de la nada. Bautizó el resultado como biorroca, denominada también acreción mineral. Aunque logró demostrar que aquella roca submarina igualaba en dureza al hormigón de cualquier acera, y aunque dedicó el resto de sus días a levantar arrecifes artificiales en mares de todo el globo, la poderosísima industria de la construcción hizo caso omiso de su hallazgo durante casi 5 décadas. ¿Para qué replantear un negocio que mueve billones cuando el cemento convencional seguía resultando irrisoriamente económico? ¿Y si te contara que la polución y el desgaste costero han terminado por forzarnos a despertar? Saltamos al mes de agosto de 2024. Un grupo de científicos de la Universidad de Northwestern, encabezado por el profesor Alessandro Rota Loria y respaldado por la Oficina de Investigación del Ejército estadounidense, da a conocer una investigación en el prestigioso grupo de publicaciones Nature que sacude hasta los pilares de la ingeniería civil. Lo impactante del experimento de Rota Loria es su aplastante simplicidad. Toman arena de playa común y silvestre, la saturan con agua de mar, insertan un par de electrodos y hacen circular una corriente eléctrica de apenas 2 a 4 voltios. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos energía de la que consume la pantalla de tu teléfono al encenderse. Si necesitas una imagen más clara, piensa en una piscina repleta de bloques de Lego dispersos flotando sin orden. Resulta prácticamente imposible que esas piezas se ensamblen solas en una pared, porque se mueven de manera caótica. Ahora bien, ¿qué pasaría si activaras un imán dentro del agua y consiguieras que todas esas piezas se ordenaran y encajaran unas sobre otras? Pues eso es precisamente lo que la corriente eléctrica provoca en la arena. El agua marina no es simplemente agua, es un caldo cargado de iones en disolución, entre ellos calcio, magnesio y bicarbonato. Cuando la electricidad atraviesa ese medio, el pH se altera en la zona que rodea al electrodo negativo, el cátodo. En ese instante, los minerales que flotaban invisibles en forma líquida abandonan su estado disuelto y se convierten en sólidos. Cristalizan como carbonato de calcio, la misma sustancia que compone los majestuosos farallones blancos de Dover o las conchas de las ostras, y como minerales puros del tipo hidróxido de magnesio o hidromagnesita. Esos cristales van creciendo a escala microscópica dentro de los huecos que separan cada grano de arena, tendiendo puentes sólidos entre ellos. En cuestión de minutos o unas pocas horas, lo que antes era sedimento suelto que se escurría entre tus dedos, se transforma en un bloque pétreo e inmóvil, sin plantas industriales, sin altas temperaturas, sin maquinaria pesada. Y es justo en este punto donde lo que parecía fantasía se vuelve tangible. Las características de esta tecnología superan con creces cualquier cosa que el concreto convencional pueda ofrecer. Pero lo verdaderamente asombroso, lo que deja a cualquiera boquiabierto, es que se trata de un proceso completamente reversible. Así como lo escuchas. Basta con invertir la polaridad de la corriente eléctrica, es decir, intercambiar el polo positivo por el negativo para que el pH del agua descienda, los cristales minerales vuelvan a disolverse en el medio salino y la piedra se descomponga otra vez en arena suelta. Lo que esto significa es ni más ni menos que infraestructura sobre el terreno que se puede programar a voluntad. Piensa en la posibilidad de endurecer un suelo temporalmente para instalar los cimientos de un festival o de una base de operaciones de emergencia, y una vez concluida la necesidad, pulsar un botón y devolver al terreno su condición natural, sin producir ni un gramo de los 13 millones de toneladas de residuos de demolición que generamos anualmente. Pero prepárate, porque al indagar en los avances más recientes de este mismo grupo de investigación, nos topamos con un progreso descomunal fechado en marzo de 2025. Rota Loria, en alianza con Cemex, uno de los gigantes mundiales del sector cementero, ha comprobado que al introducir dióxido de carbono capturado directamente de chimeneas industriales en el agua marina, mientras se aplica la corriente eléctrica,
La reacción se intensifica y es posible generar arena y áridos artificiales a medida. Dado que este mecanismo atrapa el CO2 de forma permanente en el entramado cristalino de la roca resultante, estamos ante un material con huella de carbono negativa. En vez de lanzar gases de efecto invernadero a la atmósfera, los retira. Y como si eso no bastara, al hacer pasar electricidad por el agua y descomponer sus moléculas, se libera hidrógeno gaseoso como subproducto. Así que mientras conviertes arena en piedra y encierras CO2, estás generando combustible de hidrógeno limpio, ese codiciado tesoro de la transición energética. 3 objetivos resueltos, con una sola jugada. Alcanzas a dimensionar el potencial transformador que esto supone a escala planetaria. Pasemos ahora a hablar de economía y de proteger vidas humanas, porque es ahí donde la teoría deja de ser abstracta y se transforma en una auténtica revolución. En la actualidad, cerca del 40% de los habitantes del planeta reside en franjas costeras. De acuerdo con los datos más recientes del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, hasta un 26% de las playas del mundo corren el riesgo de desvanecerse antes de que termine este siglo. La razón es que la industria emplea gigantescas dragas para succionar arena del lecho oceánico, generando desniveles en el fondo marino que provocan que al crecer la marea y embestir el oleaje, el sedimento se licúe y arrastre consigo viviendas e infraestructuras viales. La solución tradicional ha consistido en invertir fortunas levantando colosales diques marítimos. Diques que, en una cruel ironía, acaban desplomándose porque el sustrato arenoso bajo ellos termina cediendo. Con esta innovación, el planteamiento cambia radicalmente. En lugar de apoyar una barrera sobre la arena, transformas la arena misma en barrera. Llegas al lugar con un dispositivo compacto alimentado por placas solares flotantes. Colocas los electrodos sobre el fondo marino y permites que la corriente circule de forma pausada. Consolidas el litoral desde las entrañas del propio terreno. A esto se suma una diferencia de costes que resulta difícil de creer. Estabilizar 1 metro cúbico de suelo mediante resinas químicas tradicionales o cemento supone un desembolso de al menos $70. Mediante esta técnica de electrodeposición marina, la cifra oscila entre $3 y $6 más, de 10 veces por debajo. Y dado que el voltaje empleado es tan reducido, no representa amenaza alguna para el ecosistema submarino. Los peces y la vegetación marina continúan con su vida sin la menor alteración. Ahora bien, en Novagea siempre procuramos no perder el contacto con la realidad. Si estamos ante la solución definitiva, ¿por qué no la estamos desplegando ya mismo a lo largo de todas las costas de España, Latinoamérica y el resto del planeta? Pues porque hay peligros reales, enormes interrogantes sin respuesta, y por encima de todo un aparato burocrático que lo frena todo. Consolidar un tramo de playa o fabricar bloques experimentales dentro de un laboratorio supone un logro científico indiscutible, pero no olvidemos que la humanidad devora 4.000 millones de toneladas de hormigón cada año. Llevar estos reactores a una escala capaz de reemplazar las canteras de piedra caliza y las inmensas plantas cementeras representa un reto industrial colosal que demandará décadas de trabajo. Si instaláramos redes de electrodos de mineralización en nuestros litorales a escala industrial, conseguiríamos alterar localmente el pH del agua para capturar carbono y convertirlo en roca. Pero ¿podría esa intervención provocar consecuencias inesperadas a largo plazo sobre la microfauna costera? Es una pregunta que los biólogos marinos todavía necesitan investigar con extremo rigor. Sumado a ello, la ingeniería civil es un campo extraordinariamente cauteloso. Y lo es por una razón de peso. Cuando un material falla, los edificios colapsan. Las normativas de construcción vigentes no reconocen la arena solidificada mediante electricidad. Para que este material pueda emplearse legalmente en obras de infraestructura, harán falta años o incluso décadas de ensayos de resistencia al fuego, a la compresión y al deterioro. Como referencia, la madera contralaminada necesitó 2 décadas completas desde su invención hasta obtener la aprobación en los estándares internacionales. La cautela en el sector constructivo es minuciosa y requiere largos periodos antes de materializarse en normas aplicables.
Con todo el horizonte que traza esta innovación resulta luminoso y profundamente alentador. Durante 200 años nos hemos dedicado a extraer recursos limitados del subsuelo, incinerarlos y arrojar sus desechos al cielo para edificar nuestra civilización. Mientras tanto, la naturaleza acumula 500 millones de años, perfeccionando las estructuras más robustas del planeta partícula a partícula, con una paciencia infinita sirviéndose exclusivamente de los minerales disueltos en el mar. A día de hoy, la ciencia y la química ya han dado sus respuestas. El material es una realidad demostrada y los grandes colosos de la industria, junto con instituciones gubernamentales, ya están destinando fondos para escalar su producción. Disponemos de un instrumento que no solo nos ofrece la posibilidad de edificar sin arrasar, sino que además podría permitirnos revertir parte del deterioro que ya hemos infligido al planeta. El único gran interrogante pendiente es si como civilización seremos lo suficientemente rápidos y valientes para ponerla en marcha antes de que sea demasiado tarde. Un abrazo enorme a quienes con su mecenazgo respaldan mi libertad informativa. Suscríbete y regálame un me gusta para impulsar este canal. Gracias por acompañarme y nos encontramos en el futuro.